Les damos la bienvenida tanto a las personas que están conectadas por Zoom, por YouTube y a todos los que están aquí presentes. Bueno, buenas tardes. El libro denominado Currículum y Calidad de la Educación en Iberoamérica, Enfoques Teóricos, Políticas Curriculares y Procesos de Cambio Curricular, coordinado por César Coll y Frida Díaz Barriga, ¿sí? Se va a presentar el día de hoy. Contamos con la presencia de la doctora Frida Díaz Barriga como coordinadora, con la presencia de la doctora Ana Laura Gallardo, quien es también va a ser comentarista y además es la secretaria académica del ISUE. También en breve se incorporará la doctora Gaby de la Cruz, que vino y tuvo que salir por cuestiones también de agenda, pero ahorita regresa, y con la doctora Alicia de Alba, quien se va a conectar, va a presentar un video, ¿sí? Por cuestiones también de agenda, ella no puede estar con nosotros. Entonces, voy a dar una presentación general, ¿sí? En cuanto a que este libro analiza los enfoques curriculares, las tendencias y temas de reflexión y debate con mayor presencia en la región iberoamericana y en particular profundiza en las políticas curriculares adoptadas en las últimas décadas. Los autores y autoras de los 18 capítulos que integran el libro han participado como expertos en las reformas que ahí se documentan o bien como intelectuales o investigadores con gran conocimiento y dominio del tema. ¿Sí? Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la doctora Frida Díaz Barriga. Voy a leer brevemente sus semblanzas. Claro, es el mini currículum, ¿sí? Porque ustedes saben que todas las académicas que hoy nos acompañan tienen unos currículums extensísimos y solamente voy a dar algunos datos. La doctora Díaz Barriga es mexicana, doctora en Pedagogía por la UNAM y profesora titular de la Facultad de Psicología de esta misma universidad. Es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT. Sus líneas de investigación son currículo, diseño educativo, TIC en educación y formación docente. Ha recibido las medallas Gabino Barreda, Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Mexicano de Psicología 2009, la medalla Nahua en Educación, un doctorado honoris causa por la UCI en 2016 y otro por la Universidad La Salle en 2021. Cuenta con más de 300 publicaciones en revistas, libros y capítulos. Con periodicidad realiza estancias de investigación y formación de estudiantes de posgrado y docentes en universidades españolas y latinoamericanas. Bienvenida. Muchas gracias, Conchita. Muy buenos días, tardes a todos ustedes y a las personas que se están enlazando también por otros medios para escucharnos. La verdad es que, ¿qué les puedo decir? Me siento sumamente contenta de poder estar ante ustedes en la presentación de este libro. Primero, agradecerle al ISUE por ese espacio abierto, esa puerta abierta que nos dio para hacer la presentación del libro y, por supuesto, al grupo de investigación en donde están, me parece a mí, las expertas curriculares, pues más inquietantes e interesantes de nuestro contexto mexicano, que son la doctora Ana Laura, la doctora Gaby, la doctora Conchita, nuestra querida doctora también Alicia de Alba. Muchísimas gracias por haber aceptado, además con la premura del tiempo, porque qué decirles, el libro está recién salido de la imprenta. Aquí nos está acompañando también el editor, el licenciado Fernando Díaz de la editorial Magro, Uruguay, quien, bueno, yo creo que salió de la imprenta y ya vino corriendo al avión y llegó aquí a la Ciudad de México, porque la expectativa también es que el libro vaya a la Feria del Libro, a la FIL en Guadalajara, porque pues es un escaparate muy interesante, ¿verdad?, para dar a conocer las novedades editoriales. Y fíjense que yo, más que hablar del contenido a fondo del libro, porque eso sé que lo van a hacer mis colegas y lo van a hacer excelente, ¿qué les puedo decir? Seguro yo haré una relectura de la propia obra a través de sus palabras. Más bien les daré un poco un contexto de por qué de este libro, de quién participó, cómo fue que surgió la idea. Precisamente fue Fernando el que nos invitó en algún momento al doctor Coll y a mí para escribir un libro sobre el campo del currículum y que fuera un libro pues, que se difundiera, sobre todo con ese interés y vocación que tiene Fernando de aportar textos educativos pues en el ámbito latinoamericano.
Pero platicando con el doctor Cole, pues él saben que es un señor de largas miras, siempre uno dice, bueno, vamos a hacer un libro, no, después sale un proyecto, ya que se va haciendo gigantesco. Él me decía, mira, si algo falta en nuestro contexto es una obra que por un lado recapitule lo que ha sido el campo de las políticas y las reformas curriculares en los últimos 3 o 4 decenios, en las últimas décadas, porque a mi juicio esas son las décadas en las que más movimiento ha habido en el campo del currículum, cambios sociales muy importantes, la entrada a una era de globalidad, la entrada de otros actores en el campo del currículum, el papel de las agencias, el tema de la evaluación, la disputa sobre el tema de las competencias, las realidades tan importantes que hemos vivido en nuestros distintos países. Y me decía, sobre todo yo veo que muchos de nuestros países están en una lucha por generar pues entornos educativos más democráticos en medio de muchas tensiones y tratando de reflejarlos en el currículum. Por supuesto, también el tema de una sociedad más justa, sostenible, atender la diversidad, hacer transversalización de una serie de temas que son tan importantes. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos a una obra donde se pueda dar cuenta en primera instancia de estas 3 o 4 décadas, pero que nos permita ver nuestra región como ese gran bosque, pero luego ejemplos ya casuísticos de algunos de nuestros países donde hemos visto que el tema curricular siempre ha sido álgido, importante, determinante, y nos vamos a casos sobre algunos de nuestros países. Bueno, pues está bien, creo que esa fue la primera idea de la obra. Y después, bueno, fue pensar que teníamos que convocar voces plurales, personas con distintas miradas hacia el campo del currículum, no solo desde una perspectiva, no solo desde una corriente de pensamiento, porque para dar cuenta del currículum, pues hay que reconocer eso, es un campo muy complejo, es la conversación complicada, nos dice el doctor William Pinar, y hay que escucharlo desde distintas voces, que pueden o no ser coincidentes. Hay que escucharlo también desde distintas disciplinas. Por un lado, claro, está presente la pedagogía, pero la pedagogía no agota el currículum. Está la sociología, pero la sociología no agota el currículum. Está la psicología e idem, ¿verdad? Hay muchas miradas y muchas teorías, muchos enfoques hacia el campo curricular que en buena o menor medida también han impactado este asunto de lo que son las grandes reformas curriculares. Y hay que invitar personas de diferente pues, experiencia, de diferentes grandes expertos, pero que vengan desde diferentes posiciones. Algunas de las personas que escriben en el libro han estado directamente involucrados en los procesos de reforma curricular de sus respectivos países. Han ocupado papeles importantes en los ministerios o dirigiendo directamente los procesos de reforma curricular o han estado participando en grandes proyectos de formación docente para acompañar los proyectos curriculares. Otros, pues, son reconocidos expertos en el campo de la teoría curricular, porque eso pues también refleja otra posición, otra mirada sumamente importante. Y otros más pues son personas que han hecho investigación y han aportado perspectivas muy críticas al campo del currículum. Entonces, bueno, eso nos pareció que tenía que ser algo importante para que este libro comunicara realmente esa complejidad que tiene lo curricular y claro, bueno, dar cuenta de las reformas, pero dando cuenta de las reformas también hablar precisamente de los temas que sabemos que son los más relevantes. El papel de los actores curriculares, la participación de los profesores, esa agenda que siempre sentimos que está pendiente, que es la de la participación y la inclusión de los maestros y la posibilidad o imposibilidad muchas veces de darle concreción a esos proyectos curriculares. Pensamos también que el área, ¿cómo les llamaré? La tecnológico-proyectiva, así le llama el doctor Cole, es un área que de repente se ha desestimado, sin embargo es importante. ¿Bajo qué modelos, con qué propuestas, haciendo qué, cubriendo qué, con qué ausencias es que se ha pretendido transformar el currículum en esos diferentes escenarios? ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Qué es lo que no se ha logrado?
Eso nos pareció sumamente importante y además, bueno, pues acabamos de pasar un periodo muy fuerte que considero que a todos nos cambió el eje de la vida y la mirada hacia todo lo que hacemos y hacia nuestro sentido, que fue pues el evento pandémico. Entonces también muchos de los discursos hacen una reflexión, una recapitulación sobre el mundo que nos toca vivir, sobre lo que hemos vivido en este periodo y de esa manera, ¿cómo se transforma ese sentido o esa pertinencia de lo que llamamos currículo? Pensamos además, bueno, pues ya tan ambiciosos que estábamos en el proyecto, que queríamos que el prólogo pues lo hiciera ni más ni menos que William Pinar. Ustedes saben que William Pinar, nosotros lo decimos en la introducción y la verdad muy convencidos de ello, es el autor más resonante, más destacado, no sé qué palabra utilizar para ser justa con el trabajo del doctor Pinar, en las últimas décadas, porque él precisamente es quien emprende una serie de actividades en torno a lo que es la internacionalización del campo del currículum. Él genera 2 grandes handbooks, seguramente ustedes los conocen, invitando personas de muchos países, ahí sí de los 5 continentes, para hablar del campo curricular. Nosotros, bueno, no nos fuimos a los 5 continentes, pero sí quisimos reflejar lo que sucede en la región iberoamericana. Y el doctor Pinar, súper entusiasta, con el mayor apoyo del mundo, pues nos hace este prólogo donde yo creo que muchas de sus ideas, yo por lo menos las vi cristalizadas viendo la obra en su conjunto. Toda la idea que él tiene del campo del currículum, como esa conversación complicada, el sentido que le da al tema de currere, la importancia que le da a comprender a las historias intelectuales de las personas para entender qué sucede con el currículum, el reconocer que aunque estamos realmente en una época pues de internacionalización de los estudios curriculares, eso no quiere decir que exista o ni que deba existir un currículum global, por llamarlo de alguna manera, sino que vivimos en esa continua tensión entre lo global, lo nacional y lo local. El poder entender que también hay muchos procesos disruptivos en torno al campo del currículum y muchas resistencias, y no necesariamente las tenemos que ver como algo negativo, por el contrario, también es un motor que impulsa muchos cambios. Y adentrarnos a nuestra realidad iberoamericana. Y digo iberoamericana porque se habla de varios países de América Latina, pero también se habla de la realidad curricular en España y en Portugal, que sentimos que son 2 países pues afines a lo que hacemos los países de habla hispana en América Latina, afines también a lo que se hace en Brasil, que por cierto es uno de los países que ha desarrollado una teorización y un impacto en el campo curricular sumamente importante. Entonces, pues la verdad esperamos que la obra sea una obra de referencia en el sentido de que nos permita ver perspectivas tanto críticas como analíticas, pero también un poco recuperar la memoria histórica de todos estos cambios y hacernos reflexionar pues que el campo del currículum, contra lo que a veces se ha dicho, no ha muerto, ¿verdad? Porque ustedes saben que hay quien decretó en algún momento la muerte del currículum. Nosotros pensamos que no, que está más vivo que nunca y que es un campo en constante evolución. Los retos que tenemos ahorita, de los cuales también los autores hablan mucho, pues son también bien importantes, ¿verdad? Bien importantes porque la sociedad en la que estamos nos tiene que hacer pensar en un currículum muy diferente al que tuvimos en el siglo XX. Las coordenadas del siglo XXI, nuestros retos, las identidades de las personas que participan en la educación, bueno, son otras. Entonces, pensamos también que es muy importante que en este periodo logremos acercar mucho más, porque eso no lo logramos tan adecuadamente en el siglo anterior, los discursos de los intelectuales y de los investigadores con los discursos de las personas que se dedican a la práctica del currículum y con un acercamiento también a los propios actores curriculares, porque solo haciendo esa, no sé si llama la triangulación, generando un vaso comunicante, como ustedes le quieran llamar, pues es que podemos hacer las transformaciones en el campo del currículum. Muchas de las reflexiones van en esa dirección. ¿Por qué a pesar de proyectos tan ambiciosos? ¿Por qué a pesar de que, bueno, pues el currículum refleja ese ideal de sociedad y de ciudadano y de persona que
que pretendemos en nuestros países, muchas veces eso no se concreta. Hay muchas preguntas de fondo, ¿eh? Hay personas que incluso podrían cuestionar, bueno, ¿y es importante un currículum nacional? Y es importante que exista quien presida esos grandes y ambiciosos procesos de reforma curricular, o más bien debería darse plena autonomía y desde una toma de decisiones muy local, muy centrada en las comunidades educativas, pues proponer cuál va a ser su proyecto educativo. Bueno, son muchas de las interrogantes que ustedes encontrarán a lo largo de la obra. A mí sí me gustaría mencionar, para compartir con ustedes, los nombres de las personas que son autores. Me parece muy importante reconocer el trabajo de todos ellos. Bueno, ya les dije, el doctor William Pinar hace el prólogo, a Ariana Aristimuño, la doctora Concepción Barrón. Yo tuve el gusto de trabajar con ella el caso México. La verdad, no sé, Conchita, yo sentí que yo aprendí muchísimo y disfruté mucho contigo esa experiencia porque pues fue regresar a los años 60 y 70 y darle tal vez otro significado a lo que ha sido las reformas curriculares en nuestro país de cara a lo que hoy estamos viviendo. Está también Alice Casimiro López, María Doceu Roldao, Inés Dussel, Elizabeth Macedo, Claudia Valentina Galeán, José María García Garduño, Elena Martín, Orlando Medina, Catalina Quesada, Daniel Johnson Mardones, Valeria Kelly, Felipe Martínez Rizo, Silvia Morelli, Emerson Di Pietri, Silvia Esmelques, Ángeles Soletic, Jessica Tapia, Denise Bailán. Todos seguramente ustedes han leído algo del trabajo de estos grandes autores. Me parecen personas de la mayor calidad académica, pero fíjense que también humana. Todos respondieron con la mejor disposición, esmeradísimos en enviarnos sus trabajos y siempre abiertos a dialogar. Eso fue otra parte bonita del proceso, porque leíamos los textos con el doctor Cole y dialogábamos con cada uno de los participantes respecto a los mismos hasta que llegamos a las versiones que ustedes van a poder leer. Y tal vez mi último comentario, fíjense, la idea de la portada que gracias a Fernando se logró concretar. A mí siempre me gusta darle un significado a la portada, aparte de que para mí tiene que ser algo estético, bonito y llamativo, pero fíjense que aquí pensamos con el doctor Cole en la famosa escalera Penrose. No sé si sepan ustedes la historia de la misma, pues es esa escalera que representa precisamente esos caminos intrincados, esas escaleras que al mismo tiempo que suben, bajan, que no te queda muy claro a dónde te va a llevar la dichosa escalera. Y fíjense que esa idea de la escalera Penrose es la que inspira precisamente los trabajos de Escher. Ustedes seguramente han visto la obra de Escher, otro señor maravilloso. Y pensamos que sería una metáfora muy interesante y muy pertinente para el campo del currículum, porque pues la idea de currículum es eso, como ese trayecto, ese camino, ese buscar hacia dónde ir, ¿verdad? Muchas veces vamos hacia lo que pensamos que vamos a llegar y fíjense que no llegamos a otro lado, ¿verdad? Viene a cuento eso de los caminos de la vida, no son como yo pensaba. Y fíjense que eso le da mucho sentido a la idea del campo del currículum. Entonces a mí me pareció que era una metáfora muy interesante. Ya esta imagen en concreto, porque nosotros le enviamos algunas a Fernando que anduvimos buscando en la red, esta ya en particular nos explicará tal vez después Fernando de dónde fue que la obtuvo, pero me gusta mucho, ¿verdad? Y también mucho, creo que es la metáfora del tipo de conversaciones, comentarios, discusiones que logramos tener con los colegas que aquí participan. Por lo mismo que les digo, son discursos muchas veces coincidentes, pero no necesariamente todos convergentes, para plantear pues precisamente esa importancia y esas múltiples posibilidades que tiene el tema de la discusión en el campo curricular. Entonces, pues aquí está la obra. ¿Yo qué les puedo decir? Solo cosas favorables, importantes. Lo relevante es que ustedes lo lean y ya con su propia mirada y perspectiva, pues hagan la valoración de la obra misma. Muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, el editor nos decía que se puede conseguir por Mercado Libre, es de Editorial Magro Editores. Entonces, para que ustedes también puedan adquirirlo, los que no están el día de hoy aquí presentes, y también aquí está a la venta. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Alicia de Alba. ¿Sí? Vamos a pasar el video, por favor. Sí. Voy a dar su semblanza rápidamente. Voy a leer solamente algunos aspectos porque, como les decía, son mini. Voy a hacer la semblanza de la semblanza. Alicia de Alba ha sido pionera en México y en América Latina en la incorporación y análisis de temáticas, perspectivas y autores de frontera. Una de sus preocupaciones nodales ha sido ampliar los horizontes y contribuir a la edificación de puentes entre investigadoras e investigadores de México, América Latina y de distintos puntos del orbe. Mantiene una productiva interlocución con sus estudiantes, colegas y autores en México, así como a nivel internacional en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Inglaterra, Alemania, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China, Estonia, Finlandia y Camboya, en sudeste asiático. Tiene un fuerte compromiso político y pedagógico, defensora de la educación pública. Considera a la teoría, el campo de lo teórico y de la teorización, como una actividad eminentemente política, descolonizadora. Es investigadora titular C de este instituto, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y profesora titular del Seminario Básico, La construcción del campo de la pedagogía, del posgrado en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 3, de la Academia Nacional de Educación Ambiental y fundadora y coordinadora de la Academia de Filosofía de la Educación. Coordinadora de la colección de libros, Educación, Debates e Imaginario Social, fue directora de la revista Perfiles Educativos del ISU-UNAM, realizó su postdoctorado en Filosofía Política de la Universidad de Essex, Inglaterra, bajo la tutoría de Ernesto Laclau. Y así podría seguir hablando de su amplio currículum, tiene una cantidad de libros publicados así importante, y ahora vamos a pedir si nos presentan el video, si son tan amables, para escucharla. Y bienvenida, Alicia. Un momento, por favor. Y veamos. A la doctora Frida Díaz Barriga, quien es autora del libro. Muy buenas tardes. Es para mí un honor, un verdadero honor y un placer estar en la presentación de este importante libro. Saludo a la doctora Gabriela de la Cruz, directora del instituto, a la doctora Frida Díaz Barriga, quien es autora
el libro y está también en la presentación del libro a la doctora Ana Laura Gallardo, que es nuestra actual secretaria académica en el instituto y que forma parte de esta presentación, y desde luego a la doctora Concepción Barrón Tirado, que está fungiendo como moderadora de la presentación. Voy a ser muy breve, es solamente un comentario sobre el libro, porque no he querido dejar pasar la oportunidad de participar y se me ha dificultado estar de manera presencial física, pero bueno, estoy aquí de manera presencial virtual. Saludo muchísimo a quienes nos están siguiendo por los diferentes medios a nivel presencial o por YouTube, por Zoom, por los medios que tenemos hoy a la mano para poderlos comunicar como lo hacemos de manera cotidiana en nuestras diferentes actividades de investigación y de docencia, que desde luego en nuestras instituciones, de nuestras prácticas, se articulan de manera inextricable la investigación y la docencia. Bueno, este libro, Currículum y calidad de la educación en Iberoamérica, enfoques teóricos, políticas curriculares y procesos de cambio curricular, coordinado por César Coll y por Frida Díaz Barriga, que hoy tenemos este gusto, este interés de presentar en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Este libro es un aporte muy importante y muy significativo en este 2024, en el ya avanzado primer quinquenio de los años 20 del siglo XXI. Al conocer la organización del libro, en sus partes y en sus capítulos, se puede reconocer de manera inmediata, se puede reconocer de entrada que esta es una lectura obligada para quienes están formando hoy en día en el campo del currículum, en América Latina, Iberoamérica, y también como una lectura de actualización para las especialistas y los especialistas del campo, y una obra de consulta. Los autores y las autoras trabajan y exponen las temáticas que el libro aborda en dos partes. En la primera de ellas trabajan los enfoques curriculares en la región, y en la segunda de estas partes, trabajan las políticas curriculares y los cambios curriculares en esta región latinoamericana, iberoamericana. Es muy importante destacar que las autoras y los autores de este importante libro realizan un muy cuidadoso, riguroso y muy informado estudio sobre la temática que abordan, y manejan fuentes
que dan cuenta tanto de la historicidad del campo como de los avances de frontera en este campo y las autorías de dichos avances de frontera. En la primera parte, sobre los enfoques curriculares en la región, tenemos a autores como César Coll, que escribe con Elena Martín, como Silvia Morelli, nuestra querida colega argentina, Felipe Martínez Rizo, nuestro querido colega mexicano, Silvia Smelkis, Denise Valiant, Ángeles y Valena Kelly, José María Garduño, nuestro querido colega mexicano, Alice Casimiro y Elizabeth Macedo. En esta primera parte se tocan temas tan importantes como el aprendizaje, como la reflexión y el debate actual sobre el currículum de manera específica en nuestra región, o sea, el debate y el panorama actual, los grandes desafíos curriculares que tenemos hoy en día, la formación inicial y permanente del docente, que es un tema que atraviesa totalmente al campo del currículum y de la docencia, desde luego, y de la formación docente, la transnacionalización de las políticas, que es un tema muy importante el día de hoy y que tiene una inextricable relación con las actividades de transnacionalización que llevamos a cabo para cooperar y para trabajar de manera conjunta en nuestra región, en nuestros países y allende sus fronteras, con otras regiones del mundo, mundos, con otros países de este amplio y ancho y conflictivo mundo del cual formamos parte. Trabajan Alice Casimiro y Elizabeth Macedo las dicotomías curriculares en las políticas, pero fíjense qué cuestión tan importante, a través de la traducción. Es un capítulo que definitivamente todos los capítulos hay que leerlos, hay que estudiarlos, pero este es muy importante, entre otras cuestiones, precisamente porque Alice Casimiro y Elizabeth Macedo están hablando desde Brasil, en donde se habla portugués, y país hermano con el cual cada vez tenemos una mayor e importante relación académica, intelectual, de investigación, de organización de redes. El 1 de diciembre de 2023 lanzamos la red latinoamericana de currículum, donde estuvo la doctora Gabriela de la Cruz y muchas colegas y muchos colegas que están ahorita presentes de diferente manera y que estarán presentes en algún momento cuando vean esta presentación, si es que no pueden en este momento estar de manera presencial física o presencial virtual. La segunda parte del libro está dedicada a las políticas y a los cambios curriculares. Y en esta parte se van abordando diferentes experiencias de nuestros países en la región iberoamericana, latino. En los diferentes capítulos se trabajan
estas políticas y estos cambios curriculares en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, y desde luego en España, que es un referente importante para América Latina, para Iberoamérica, y un país con el que hemos tenido interlocución, intercambio académico durante todas nuestras vidas como naciones independientes. El capítulo 16 de esta segunda parte del libro está dedicado a las políticas y a los cambios curriculares en Portugal. Es muy importante. Es otro referente constitutivo de nuestra historicidad, de nuestros debates, de nuestros intereses. Y como todos los capítulos del libro, este es un capítulo muy importante que solo he querido subrayar, porque sí es Iberoamérica, ¿verdad? Países latinoamericanos, España y Portugal. Son, digamos, los países que se abrazan, que se contemplan en esta región iberoamericana. Como lo dije en un inicio, y en esta ocasión lo voy a cumplir, que sería muy breve. Porque muchas veces cuando uno dice voy a ser muy breve, puede tomar más tiempo del que puede considerarse conveniente. Entonces les decía, como lo dije en un principio, que sería muy breve. Bueno, voy cerrando este comentario en esta importante presentación, subrayando la importancia de esta obra como una obra nodal en este primer quinquenio de los años 20 del siglo XXI. Es una obra completa, es una obra completa, es una obra de consulta, es una obra formativa, es una obra que se ha trabajado con muchísimo rigor, con mucho cuidado, con mucho interés, y mi amplísima recomendación para que se lea, para que se incorpore en las bibliotecas de nuestras universidades, de nuestros centros e institutos de investigación, y desde luego en nuestros programas curriculares. Ya lo tomaremos en cuenta en el doctorado que vamos a trabajar en la Red Latinoamericana de Currículum, el cual, bueno, estará dedicado a nuestro tema, al currículum. Ya lo tomaremos muy en cuenta. Es un trabajo que hemos empezado en diciembre de 2023, que hemos avanzado de alguna manera en 2024 y que durante 2025 vamos a trabajar con mucha energía para sacar adelante el proyecto. Entonces, este ya es un libro que está dentro de este proyecto de doctorado, y que ya está, afortunadamente ya podemos disponer de él para todos nuestros programas de posgrado, de formación en el campo del currículum, como lo dije, como un libro de consulta, como un libro formativo para quienes están formándose en el campo, y como un libro de consulta y parte
de nuestras bibliotecas. Bueno, ha sido realmente un honor, un gusto y un placer estar con ustedes en esta presentación. Les pido una disculpa por los problemitas que tiene la grabación en el Zoom, algunos de iluminación y otros. Espero que a pesar de los problemas haya podido exponer mi comentario y mi entusiasmo por este libro. Muchas gracias. Adelante. Pues le agradecemos ampliamente a la doctora Alicia de Alba el haber participado a distancia. Un saludo, Alicia, esperamos verte pronto. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez. Perdón, voy a leer su semblanza. Es doctora, maestra y licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional. Como ya les habíamos señalado, actualmente es la secretaria académica del ISUE. De 2009 a 2014 fue directora de desarrollo del currículum intercultural en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública de México y es profesora del posgrado y la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido distinguida con la medalla Alfonso Caso por estudios de doctorado en la UNAM. Es coordinadora de comunicación y difusión del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y representante del ISUE ante el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es miembro de la Asociación Internacional de Estudios Avanzados sobre el Currículum de la Universidad de Ottawa, Canadá, miembro fundador de la Red de Estudios de Currículum y la Red de Currículum México. Sus investigaciones se desarrollan en torno al análisis de los sistemas educativos latinoamericanos, particularmente México. Le interesa develar las complejas relaciones entre raza, clase y epistemología, que configuran el referente identitario cultural del currículum de la educación básica mexicana. Bienvenida. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al instituto. Nos da mucho gusto recibirles y agradecerle a Frida, Conchita, la invitación. Como ya lo decía Alicia en su presentación, pues es un libro que agradecemos mucho, la verdad que sí, porque es un trabajo enorme, es un libro muy completo, como también ya lo ha mencionado Alicia, abarca un espectro tanto temático como de posturas muy importante. Yo creo que hasta el momento pues es justo un libro que actualiza muchas de las discusiones en el campo y pues eso siempre es digno de agradecerse porque además al ser tantos autores, 17 capítulos, 20 autores, en fin, además en tantos países, en fin, es un trabajo muy, muy, muy fuerte que pues quienes estamos en estos temas les agradecemos mucho porque nos beneficia enormemente esta obra. Ya ustedes la van a degustar de a poco, ¿verdad? Porque pues justo por su trascendencia, pues su extensión también amerita irse como de a poco, ¿verdad? Y ahora que Alicia ha hecho como una panorámica general del libro, pues a mí me parecía interesante como hacer algunos acercamientos, digamos, que considero pues permiten establecer un diálogo, que creo que eso también es una potencia muy relevante del libro, ¿no? Que permite justamente establecer diálogos, establecer justamente pues debates que son justo necesarios en el sentido de la producción misma del conocimiento sobre este campo, ¿no? Yo creo que inaugura muy bien los trabajos de los próximos estados de conocimiento para saber justo cómo se mantienen estas tendencias de este corte que hicimos ahora en 2021. Y bueno, pues pensando justamente
en que el libro, como ustedes lo pueden observar en su nombre, pues involucra justamente tres grandes ámbitos, digamos, de la discusión curricular, ¿no? Yo lo entiendo un tanto el currículum justo como campo de conocimiento, es decir, como espacio justo de construcción de conocimiento en torno al currículum, propiamente el campo de las políticas curriculares y los procesos de cambio curricular. Y hay un énfasis muy interesante que hacen la doctora Frida y el doctor Cole como coordinadores de la obra, que también lo nota Alicia y que a mí me parece también importante resaltar, es que hay dos elementos transversales, digamos, en la obra que son muy, muy importantes de reconocer en sí mismos, digamos, aunque aparecen de manera, digamos, subordinada a las discusiones centrales de los capítulos, que es todo el registro de la historia del currículum en América Latina, en España, en cada uno de los casos que aparecen en la segunda parte por cada uno de los países, pero también en los capítulos que son teóricos o sobre la discusión más general. En todos ellos hay un componente histórico muy importante que desde mi punto de vista ya eso en sí mismo es de gran valía, porque en el campo necesitamos mucho historizar, ¿no? Nos hace mucha falta historizar las ciencias escolares, los procesos, las reformas, ¿no? Las influencias. Entonces creo que ese es un elemento, digamos que si nosotros pudiéramos ir haciendo justo cortes analíticos sobre el libro, ese sería un primer elemento que a mí me parece muy, muy importante a destacar. Y el segundo es el de las propuestas curriculares, es decir, hay una dimensión transversal en el sentido, sobre todo en la segunda parte de los casos, porque obviamente pues se documentan, digamos, experiencias de desarrollo curricular que en sí mismas son propuestas, pero que la discusión sobre eso que se sistematiza, digamos, a su vez involucra propuestas, ¿no? Hay una direccionalidad en ese sentido. Y creo que eso instala una discusión muy interesante, ¿no? No quisiera yo, bueno, lo pensaba yo decir un poco hacia el final porque es la segunda parte del libro, pero ahora que lo comento, porque ahora sí que voy a empezar de atrás para adelante, como una rayuela también se puede leer, ¿eh? Eso también me gustó mucho del libro, porque uno puede encontrar justamente múltiples formas de abordaje, digamos, de los textos, y eso pues también se agradece mucho. Yo decía que esta última parte, desde mi punto de vista, involucra justamente una discusión, digamos, creo yo que podemos dar en esta tercera mitad de tercera década del siglo XXI, en el sentido, en primer lugar, digamos, de actualizar esa discusión sobre las tendencias. Yo creo que desde el libro que coordinaron Ángel Díaz Barriga y José María García Garduño sobre las experiencias de 11 países de las reformas curriculares, pues justamente viene a actualizar esa mirada panorámica de aquel momento. Pero sobre todo decía yo que este registro de las prácticas, desde mi punto de vista, involucra una discusión central en la investigación curricular que tiene que ver justo con cómo entendemos la producción de conocimiento en los estudios curriculares. ¿Por qué? Porque digamos que la discusión central, esta dicotomía, que creo yo que es una distorsión entre teoría y práctica, pues queda patente, digamos, en estos casos de la segunda parte, que hay más bien justo límites anaexactos entre ellos, es decir, no hay límites exactos entre lo que entendemos por teoría y lo que entendemos por práctica, entre lo que entendemos por diseño y lo que entendemos justamente por currículum vivido o la implementación de las propuestas, etcétera. Me parece entonces que esta noción de prácticas es muy importante porque, insisto, señala entonces la necesidad de remontar una discusión histórica en el campo de la educación en general y del currículum en particular, y que luego, desde mi punto de vista, instala o profundiza en esa discusión, particularmente el texto de Elizabeth Macedo y de Alice Casimiro, ¿no? Que al rato voy a un poco hablar de eso. Entonces, esta discusión o distorsión, digamos, entre teoría y práctica, creo yo que se reposiciona, digamos, en la discusión de los estudios curriculares,
porque justamente la documentación de las prácticas produce conocimiento, no necesariamente o ya no en la necesidad de esta jerarquización entre teoría y práctica, porque creo que eso es lo que está en el fondo de esa división, ¿no? Entonces, cuando nosotros apuntamos a la reorganización epistemológica de las prácticas, entonces esta necesidad, digamos, de jerarquización entre una y otra, pues se mueve o intenta desaparecer. Yo creo que es una discusión, no solo en el caso de los estudios curriculares, sino en general hasta de las ciencias sociales, pero que aparece con mucha fuerza en estos casos, ¿no? Yo creo que ese es un aporte muy, muy fuerte, y creo yo que justo instala esa discusión en términos de cómo entendemos la producción de conocimiento en nuestro campo, desde qué referentes de alguna manera vamos transitando hacia otros posicionamientos. E insisto, creo que el corazón de esa discusión es esta falsa jerarquización entre teoría y práctica, ¿no? Y creo que eso es muy importante seguirlo documentando porque organizó incluso las profesiones, ¿no? Es decir, la teoría es de la investigación y la práctica es de la docencia, ¿no? Como si existiera esa división. Entonces, estamos justo, creo yo, con esta segunda parte del libro, mostrando esos elementos que intervienen a la hora de pensar y producir conocimiento desde la práctica, y que justamente la misma teorización es en sí mismo ella una acción, por lo tanto también es una práctica, ¿no? Entonces creo que a mí esa discusión de estos capítulos de la segunda parte me parece muy, muy, muy poderosa, y bueno, por supuesto que creo yo que sigue dando para pensar en esta siguiente vuelta, digamos, de un momento de corte, por decirlo así, del avance de las investigaciones en este campo, ¿no? Creo después que esta primera parte que refiere más a las discusiones analíticas, conceptuales, ¿no?, sobre el campo, son muy, muy interesantes. Yo agradezco mucho también que, como lo ha señalado Frida, y luego también eso se muestra en la introducción, pues son justamente autores y autoras de distintos países, de distintas posturas, porque pues eso justamente enriquece mucho la discusión. A mí en particular me llamó mucho la atención cómo los mismos capítulos pueden dialogar entre ellos como justamente debates o discusiones muy interesantes, que es el caso, por ejemplo, de los capítulos de José María García Garduño y de Alice Casimiro y Elizabeth Macedo. Es muy, muy interesante, creo yo pondría, digamos, estos dos capítulos en una suerte de debate, digamos, entre las nociones de transnacionalización y de traducción, ¿no?, versus la traducción. Es muy, muy interesante estos dos capítulos, vistos justo como debate. En primer lugar, porque la cuestión de la transnacionalización, dice José María García Garduño, pues involucra justamente estas formas, digamos, en que impacta o se ven influidos los países a partir de las directrices de los organismos internacionales. Y es una discusión muy interesante porque los referentes de José María, pues justamente aluden como a esta visión de lo que llamaríamos en los estudios decoloniales como de la visión del norte global sobre esos procesos, ¿no? Y luego, en el caso de Elizabeth y de Alice, pues justamente la visión de la traducción marcaría desde mi punto de vista lo que podríamos llamar un posicionamiento de este pensamiento curricular crítico. Es decir, hay dos locus de enunciación, es lo que estoy tratando de situar, sobre una misma, digamos, situación o fenómeno curricular, que en este caso es justo qué pasa en los procesos, digamos, de correlación entre las políticas curriculares de los organismos internacionales y lo que hacen los países, digamos, ¿no? Y ahí, digamos, ahora sí que a mí nadie me pregunta, ¿verdad? Pero igual yo me pongo el saco y me da la pedrada y todo lo demás. Y yo pondría también en ese mismo registro como del debate justo la categoría de colonialidad del saber, que creo yo que en algunos momentos el mismo William Pinar puso sobre la mesa cuando él hablaba justamente de este impacto, le llamaba él, de los productos del mercado curricular estadounidense, ¿no?, que justo
yo diría en ese sentido, colonizaron, ¿no? los discursos, digamos, de las políticas curriculares en la región, sobre todo en los 90s, ¿no? Y que creo yo que eso pues serían como tres formas, digamos, de entender una misma situación o fenómeno curricular muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando José María afirma, ¿no?, que de alguna manera esta influencia o coerción, dice él, pues no se nota en los organismos internacionales. Es interesante que él lo retome, que no hay esta coerción a partir, por ejemplo, del año 2021, 2022, y luego diga, sí, en los 90s tenemos registros más interesantes. No, él no lo dice ahí, pero yo recuerdo muy bien el caso, por ejemplo, de CONAFE, en donde hasta hace, pues, ¿qué será? Unos 8 o 10 años, todavía existía la Dirección General de Programas Compensatorios, que se creó justamente para recibir todo el financiamiento de Banco Mundial, ¿no? Entonces, quiere decir que estos procesos de transnacionalización, como los plantearía José María, me parece a mí que justo entran en tensión cuando nosotros hablamos de qué vamos a entender por coerción, en el sentido justo de la noción de traducción que hacen Elizabeth Macedo y Beth Enel, justo cómo esta coerción no es una, que puede ser, ¿no?, que o lo era de una manera explícita, formal, etcétera, pero que justo al desdibujar el componente de las relaciones de saber-poder en esos procesos que sí los involucran, por ejemplo, una visión como la de la colonialidad del saber o de la traducción que retoman estas autoras de Derrida, pues nos habla justamente de que esos procesos de coerción pueden ser sí explícitos, pero sobre todo operan desde estos otros mecanismos, ¿no? Entonces, creo yo que esa es una discusión muy interesante, así hasta como para hacer una mesa así sobre eso. Sí, está, les digo que por eso el libro es muy rico, es muy valioso, porque justo eso deriva con además muchísimos temas. Yo te estoy jalando así como un hilito de un montón de cosas que, por supuesto, como lo decía Alicia, pues nos sirve para trabajarlo en las clases, en los seminarios. Es decir, tiene de todos los elementos para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, creo yo que este debate es muy interesante, porque justamente creo yo como región iberoamericana plantea una discusión central, que es justamente la de cómo entendemos justamente la construcción de las políticas curriculares, desde donde se conforma, digamos, o desde donde se comprende ontológicamente, epistemológicamente, lo que implica, digamos, un cambio curricular, ¿no? Entonces, creo yo que esa discusión que considero, ¿no?, está muy bien planteada en el libro, pues retoma, digamos, o hereda una discusión que justamente ya lo decía Frida al inicio, con estos procesos que detonó de alguna manera William Pinar en la primera década del 2000, cuando justamente pues organiza estos distintos proyectos sobre la internacionalización del currículum. Y creo yo que eso tuvo como efecto pues lo que Berta Orozco llama la reactivación, o Furlan llama la reactivación del pensamiento curricular latinoamericano, ¿no? Creo que justo la semana pasada o esta misma semana, si no mal recuerdo, también Silvia Morelli presentó esta semana, ¿verdad? Fue la presentación del libro justamente también sobre la cuestión curricular, que bueno, estuvieron presentándolo creo que Rosane Díaz de Brasil y Rita Angulo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es decir, hay bueno, está por supuesto el libro Diálogos Curriculares México-Brasil en 2014, están por supuesto pues los eventos que hemos tenido en ocasión del COMIE, ¿no?, el 2016, en fin, hay toda una serie de elementos que creo yo que están pues eso, reactivando ese debate. Y ahora sí que empezando por el inicio, terminando por el inicio más bien, quisiera yo como abordar estos dos últimos elementos, por decirlo así, o discusiones que me parecen muy interesantes en el libro y que tienen que ver, en primer lugar, digamos, con los capítulos de Felipe Martínez Rizo y de mi querida maestra Silvia Schmelkes, porque justamente creo yo que son también muy interesantes
justo en la mira de lo que implican estos cambios, esta mirada, digamos, a la cuestión del currículum. En particular me llamó poderosamente la atención la revisión crítica que hace Felipe Martínez Rizo de la evaluación. Es muy interesante. Creo yo que alcanzar justo a notar estos cambios tan interesantes en los autores también es muy valioso en el libro, ¿no? Porque justo nos permite eso, encontrar autores de muchísima trayectoria, con posicionamientos distintos, con posicionamientos nuevos frente a lo que han planteado en algunos otros momentos, y eso creo que es valiosísimo en la obra, valiosísimo. Yo la verdad es que estaba muy, pues eso, como muy entusiasmada de leer estos planteamientos, que creo yo que justamente hay una crítica muy interesante justo al impacto que han tenido las pruebas estandarizadas en el currículum, ¿no? Lo que en pocas palabras empezamos a decir ya desde hace pues por lo menos 2 décadas, ¿no? En el sentido de que las pruebas se volvieron el currículum de facto, ¿no? En las escuelas, y que entonces todo estaba dispuesto para preparar a los estudiantes para la prueba PISA o para la prueba enlace, etcétera, ya sea en básica o en media superior. Y bueno, escuchar, ¿no? que el autor señale que justo la evaluación, que concluya, ¿no? La evaluación en el aula puede ser más completa, precisa y confiable que la mejor prueba a gran escala, ¿no? Pues creo que reposiciona o sea, muchísimas cosas, ¿no? O sea, Mejoredo incluido. Y la verdad es que esta recapitulación, o llega, digamos, desde mi punto de vista, a esta conclusión, justamente en una revisión histórica, ¿no? En una revisión histórica de lo que ha sucedido. Y creo que eso también es muy importante reconocer justamente lo que implica, digamos, o la potencia de la historia. Cuando yo al inicio decía de esta visión transversal en el libro, ahí es donde creo yo adquiere como una trascendencia muy importante, ¿no? Ya la van a ver ustedes ahora que lo revisen. Y creo que en el caso del capítulo de la maestra Schmelkes, pues hay una discusión para mí muy interesante, que justamente alude a una discusión también sobre la relación saber-poder, digamos, en el currículum a través de los contenidos, ¿no? Cuando señala justo esta necesidad de posicionar ciertas habilidades universales en el marco justamente de lo que podría ser compartido para todos. Y yo creo que ahí hay una discusión muy interesante sobre esta categoría de lo universal, ¿no? En el sentido justo, pues desde mi punto de vista, de entender que más que exista lo universal como una esencia, es decir, hay en este caso habilidades esenciales como leer, escribir, cálculo, etcétera, que no las podemos pensar sin contexto. Creo que lo dice ella un poco cuando habla de este nivel de lo local, ¿no? De lo meso y de lo local, pero creo que la división justamente lo que hace es como tratar de fragmentar algo que de por sí sucede así. Es decir, si nosotros dijéramos hay una posibilidad de que estas habilidades se puedan enseñar en sí mismas sin estar referidas a ese contexto, sin estar referidas a qué entendemos entonces cuando decimos la enseñanza de la historia, de la geografía, pues desde qué posicionamiento político, académico lo hacemos, ¿no? Entonces, creo que la necesidad para mí es compartida, ¿no? En el sentido justo, pues siempre esta pregunta, por lo menos en lo referente al preescolar, la primaria y la secundaria, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo básico? ¿No? Cuando decimos es la educación básica, ¿a qué refiere? ¿No? Y creo que esa discusión es una construcción, digamos, o lo universal en este caso, si pudiéramos pensarlo así, me parece que es más bien una discusión a posteriori, es decir, que es una construcción posterior a eso que acordamos que es lo básico. O sea, que no existe previamente sin ese, digamos, espacio contextual local que luego ponemos a discusión y que ponemos en construcción, pero es a posteriori en todo caso, ¿no? Es una construcción posterior a esta visión, porque si no, entonces ya las reformas curriculares
pensadas justo como un referente a priori que luego entre en relación en la implementación, pues entonces, digamos, tuvieran mecanismos o tuviéramos mecanismos justo, creo que lo dice Alice Casimiro o lo dice José María, no recuerdo, en esta idea como isomórfica, ¿no? De que lo que se diseña es lo que se implementa. Y eso, pues, ojalá, ¿verdad? Así sucediera, pues ya hubiéramos resuelto todo, ya hubiéramos llegado aquí al punto de la escalera que bien decía Frida en un inicio, que por cierto es tu fondo de pantalla cuando tenemos nuestras reuniones en Zoom, ¿verdad? Es una versión de esa. Ahora entiendo mucho porque perdón, ya estoy aquí dispersándome. Eso, creo yo que la discusión, como ustedes pueden ver, de los aportes que a mí me interpelan del libro, pues por supuesto que nos dan para seguir platicando. Me parece, insisto, muy, muy valiosa la obra por los distintos autores y autoras, por los contextos, por las temáticas. En fin, como ya lo decía Alicia, pues es una obra obligada ahora para todos y todas. Y nuevamente, pues agradecerles la verdad por el esfuerzo, porque como ven, pues se disfruta mucho la lectura, ya lo van a ver ustedes ahí, igual que yo, van a tener muchos post-its de todos lados. Bueno, y ahora ya que nos dieron la obra impresa, pues con mayor gusto, y eso, invitarlos a leerla, a disfrutarla, a analizarla, a difundirla, y bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ana Laura. Realmente las presentaciones, los comentarios han sido muy enriquecedores. Podemos empezar a otro libro. Bien, ahora le voy a dar la palabra a la doctora Gabriela de la Cruz Flores. Quiero señalar que es actualmente la directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y también queremos hacerle extensivo nuestro agradecimiento por apoyarnos en todo momento y por apoyar la presentación de este libro en estas instalaciones. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Voy a leer rápidamente su semblanza. Voy a hacer un corte, pero bueno. La doctora Gabriela de la Cruz Flores es doctora en psicología, con énfasis en educación, graduada por la Facultad de Psicología de la UNAM, profesora de asignatura en la Facultad de Psicología e investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Desde el 2008 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, socia del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Pertenece a los grupos de investigación iberoamericanos, tecnología educativa e investigación social, y al grupo de investigación en orientación, calidad y equidad educativas. Entre sus líneas de investigación destacan tutoría en educación media y superior, procesos de inclusión y exclusión en educación media, formación docente, evaluación educativa. Ha desarrollado varios proyectos de investigación con financiamiento y también actualmente desarrolla el proyecto Retorno Escolar en Educación Media, Educación como Derecho y Factor de Inclusión. Algunas de sus últimas publicaciones, sí, las tiene tanto en español como en inglés. Y actualmente, sí, ella, como les señalaba, es nuestra directora y bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Me da mucho gusto ver esta sala llena. Es un placer siempre convivir, interactuar en estos espacios de presentaciones de obras y más de esta naturaleza, de esta calidad. Así que sean siempre bienvenidos, bienvenidas a este instituto. Pues primero agradecer la invitación. Es para mí un gusto participar en la presentación del libro Currículum y calidad de la educación en Iberoamérica, enfoques teóricos, políticas curriculares y procesos de cambio curricular, y que bueno, pues ya se ha referido, es una obra coordinada por el doctor César Coll y por mi querida doctora Frida Díaz Barriga. Ambos académicos, expertos en la materia y referentes en Iberoamérica. No podría sentirme más honrada de estar en esta mesa, en esta presentación,
junto a colegas que admiro, que aprecio y reconozco por sus aportes al campo del currículum y su liderazgo en la conformación de grupos y redes de investigación. Tal como lo decía Alicia en el video, pues hace un año andábamos en Río de Janeiro para el lanzamiento y formalización de la Red Latinoamericana de Estudios Curriculares, donde participan, y eso es muy valioso, pues colegas que también contribuyeron en este libro, ¿no? Entre otros, Alice Casimiro y Daniel Johnson. Entonces, de una u otra manera, pues estamos unidos, ¿no? Y en esta obra, pues no es la excepción, ¿no? Sumando voces interesadas en el campo del currículum. Quiero iniciar señalando que el estudio del currículum, no solo en Iberoamérica, sino a nivel global, exige reconocer que los sistemas educativos enfrentan ya de tiempo atrás lo que podríamos definir como una crisis de paradigma. Transitar de modelos educativos agazapados y arropados en escuelas forjadas como instituciones amuralladas hacia la configuración de modelos más sensibles y acordes con la vorágine que acompaña a la sociedad del siglo XXI, en la cual las escuelas se reconocen como parte de un conglomerado de entornos y espacios abiertos, lo cual configura amplias ecologías para el aprendizaje donde los contextos y espacios trascienden los límites de las escuelas. Además, las experiencias e interacciones son vitales para movilizar el aprendizaje. Para hablar del libro que nos reúne, ofreceré algunas pinceladas, muchas cosas que voy a decir, pues coinciden, ¿no? Coinciden ya con lo expuesto, aún así quisiera precisarlas, invitándoles, por supuesto, a leer la obra en su conjunto. Ya lo decía Ana Laura, bueno, lo pueden leer de seguidito o elegir algunas secciones. Creo que es una obra muy noble en ese sentido. Y esta obra, bueno, yo distingo algunas razones por las cuales les invito a leerla. Una, sin duda, es la temática, el estudio del currículum, políticas y procesos de cambio en la región. Ello deja entrever al currículum como un campo dinámico, complejo, cruzado por múltiples intereses y tensiones, acentuando la noción del currículum como arena política. Entonces, para empezar, la temática, ¿no? Es muy pertinente. Otra razón, pues, es el análisis iberoamericano, que sin ser comparativo permite trazar ciertos puntos en común y también diferencias. La valía académica de las y los autores, destacados colegas estudiosos del currículum y de los procesos educativos. Otra razón es la construcción de cierta mirada sociohistórica. Yo sumaría lo socio, o sea, no solamente es histórica, sino sociohistórica, ¿no? Del devenir del currículum en la región, con sus fuertes vinculaciones con la política educativa, la configuración de modelos de ciudadano, la inminente participación del profesorado y, por ende, el análisis de los procesos de formación inicial y permanente y continua de estos. También, pues, encontramos resistencias y acuerdos entre múltiples sectores sociales en torno al currículum. Otra razón, pues, es la caracterización, la amplia caracterización de los enfoques pedagógicos y metodológicos de enseñanza, aprendizaje y evaluación embebidos en las propuestas curriculares y sus diferentes tránsitos, que van desde aproximaciones taylorianas, pasando por los constructivismos, los enfoques basados en competencias e incluso, pues, la mediación de la propia tecnología. La búsqueda, otro argumento, la búsqueda incesante de articular el currículum con asuntos nodales en la región, como son la equidad y la promoción de la justicia social a través de mecanismos que favorezcan el reconocimiento y la participación de distintas comunidades. Más aún en países como el nuestro, pluricultural y plurilingüe. Y otro argumento, por si faltan argumentos para invitarlos a leer, es la incorporación cada vez más frecuente de los llamados ejes transversales
y de perspectivas que buscan responder a las diferentes culturas y contextos y con ello la promoción de propuestas curriculares que alientan la autonomía de las comunidades escolares en franco diálogo con sus contextos de referencia. Cabe señalar que la obra se acompaña de un prólogo espléndido elaborado por William Pinar, quien nos ofrece coordenadas básicas para comprender los estudios en torno al currículum, destacando su campo histórico y especificaciones que cada nación construye a través de las múltiples reformas curriculares que con frecuencia se acompañan de cambios, y bien lo sabemos, dependiendo de los proyectos de nación que encabezan los gobiernos en turno, lo cual no deja de generar tensiones y en ocasiones retrocesos. Además, deja entrever ciertas contradicciones entre quienes diseñan y desarrollan el currículum, por lo que evoca la importancia de la conversación. En palabras de Pinar, abro comillas, esta magistral colección confirma que el estudio del currículum es un campo interdisciplinario. El libro, como se ha comentado, se estructura en dos grandes secciones que nos ofrecen un amplio crisol, no solo de enfoques curriculares en la región, sino de experiencias en distintas latitudes de Iberoamérica. En cuanto a la primera sección, integrada por 8 capítulos, discierne sobre la impronta de temas medulares para comprender la naturaleza de los enfoques curriculares en la región. Así se distinguen elementos clave como la relación entre aprendizaje, intencionalidad educativa y currículum, con lo cual se busca afianzar la premisa de que uno de los fines del currículum es la promoción del aprendizaje. Se explora también en esta sección la relación entre evaluación del aprendizaje, ahí eso también lo recuperé, Ana, la relación entre evaluación del aprendizaje, tanto la planeada por docentes como aquella sustentada en pruebas estandarizadas a gran escala, la participación de organismos internacionales y sus implicaciones para el currículum. Al respecto, Felipe Martínez Rizo advierte, abro comillas, para que la evaluación de los aprendizajes no lleve al estrechamiento del currículum implementado, lo deseable es reconocer el papel clave de las evaluaciones que aplican en el aula los docentes. Si son realmente formativas y auténticas, ya que solo un buen maestro puede hacer una evaluación que incluya todos los aspectos del currículum y los niveles cognitivos complejos, que considere las circunstancias de cada alumno y se haga con la frecuencia necesaria para dar retroalimentación oportuna que permita que todos mejoren. Cierro comillas. Otro asunto relevante de la primera sección es la discusión sobre los grandes desafíos curriculares para una educación de calidad con equidad en América Latina. Asunto que de tiempo atrás ha sido una preocupación constante y que ha permeado, al menos en discurso, los enfoques curriculares contemporáneos. Por otra parte, se analiza la importancia de la formación inicial y permanente del docente, de los docentes en la región, lo cual apunta no solo la importancia de crear propuestas de formación que promuevan la agencia y reflexión del profesorado, sino que apunten hacia las transformaciones del propio currículum. Asuntos de alta valía en esta primera sección también se relacionan con la tecnología y la cultura digital, lo cual abre nuevos derroteros para el currículum y la importancia de reconocer nuevos códigos, ambientes y lenguajes que no necesariamente se relacionan con la cultura escrita y verbal, sino con una amplia gama de recursos visuales que apelan a realidades complejas y de múltiples interpretaciones. Por último, quisiera enfatizar la discusión que se ofrece en torno a la transnacionalización de las políticas curriculares que tanto Alicia como Ana, pues creo que han puntualizado de una manera fenomenal. En la segunda parte del libro, titulada Las políticas curriculares y los procesos de cambio curricular, donde se incluyen 9 capítulos,
Se ofrece pues una radiografía sobre el currículum, en particular de la educación básica en 9 países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, Perú, Portugal y Uruguay. Si bien hay diferencias significativas, hay hilos conductores. Por ejemplo, el análisis de políticas curriculares, las diferentes transiciones de enfoques curriculares, el análisis de los agentes implicados, resistencias sociales, la búsqueda del ejercicio al derecho a la educación y al aprendizaje, así como el incesante interés para que el currículum sea una vía para alcanzar la tan anhelada democracia. Para aquellos estudiosos del currículum es recomendable revisar los referentes teóricos de cada uno de los capítulos, así como las aproximaciones metodológicas empleadas. He de decir que eché de menos un cierre de la obra. Eso sí no tiene. Eso me parece que sí nos faltó. Que permita justo abrir nuevas preguntas con una mirada iberoamericana. Entonces eso podríamos apuntalar por ahí. Y también coincidiendo con lo que ya decía Ana, ¿no? Creo que la obra permite transitar hacia otras formas de producir conocimiento, desde esta mirada regional, ¿no? Iberoamericana y colaborativa. Entonces abre nuevas vetas, ¿no? Para seguir forjando conocimiento en torno al currículum y su devenir sociohistórico. Y bueno, pues finalmente muchas felicidades a las y los autores, y como lo han hecho mis compañeras, les invito a leer la obra en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gaby. Bueno, finalmente yo voy a cerrar con una parte del prólogo. Solamente voy a leer unas palabras del doctor Pinar que me llamaron mucho la atención y que abre otras vetas, ¿sí? Otras categorías, otras epistemologías para analizar. Voy a leer textualmente. Dice: el escenario geopolítico y económico actual, derivado del confinamiento por COVID, de la guerra de Rusia contra Ucrania, de las políticas antimigratorias y xenofóbicas, etcétera, apunta a un estado de desglobalización. Sin embargo, la desglobalización no necesariamente significa el fin de la internacionalización de los estudios curriculares. En todo caso, una oportunidad para redirigir su énfasis, que anteriormente se centraba en los estudios curriculares globales, hacia el estudio de estudios curriculares a nivel regional, ¿sí? Entonces, creo que aquí nos abre una serie de posibilidades, de opciones y de pensar en lo que significa o significará o cómo vamos a categorizar la desglobalización, la internacionalización, los estudios regionales y los locales. Entonces, yo les invito a participar, a analizar, a discutir en distintos espacios. Y agradecemos mucho la participación de las doctoras comentaristas, de todos ustedes aquí presentes, de los que están acompañándonos a la distancia, del equipo técnico del ISUE, que gracias a ellos también logramos tener todo este escenario tan bonito, ¿sí? Y les invitamos a leer el libro, y a quienes puedan el día de hoy adquirirlo, aquí mismo se tiene, y si no, a través de Mercado Libre, ¿verdad? De librerías. Muy bien, muchas gracias. La doctora Díaz Barriga quiere participar. Bueno, me parecieron sus comentarios excelentes y efectivamente, no sé, sentí que era ponerme otros lentes para ver también desde otras perspectivas la obra. Creo que eso es la idea, ¿no? Pues las múltiples lecturas, cada quien con su referente y su posición en torno al campo del currículum puede hacer. Y me hace pensar lo que decías, Gaby. Sí pensamos mucho con el doctor Cole hacer un cierre. Nosotros
pero de repente dijimos, bueno, es que a lo mejor sería cerrar la obra a lo que nosotros dos pensamos. Tal vez sería importante por lo menos hacer una especie de think tank o algo así con todos los autores para tratar de abrir una discusión más amplia. Pero bueno, efectivamente quedan muchas inquietudes. Esto que mencionó Conchita, que abre como discusión Pinar, pues indiscutiblemente es muy importante. Lo que está sucediendo ahorita con todo lo que es la revolución industrial 4.0, otro aspecto importante que nos va a impactar para bien o para mal, por inclusión o por exclusión. Y bueno, pues siempre surgen nuevos objetos de estudio. Aquí nos enfocamos a la educación básica, a las reformas curriculares entendidas como esos proyectos con un carácter nacional que se emprenden en nuestros países. Pero también nos dimos cuenta que hay otro tipo de movimientos muy interesantes. Yo por lo menos lo platicamos en algún momento con Conchita en el Congreso de Chile, pues vimos también que hay movimientos curriculares muy, llamémosle, disruptivos, muy de ruptura hacia precisamente los ministerios, las secretarías de educación y buscando otras lógicas y otras perspectivas muy locales, sobre todo los que vienen del campo que tú dominas completamente, Ana, que es la educación multicultural. Yo simplemente me quedé con ganas ya después de todo eso, un capítulo sobre la experiencia curricular en Bolivia, cuando le dan el estatus ya de reconocimiento como naciones a los pueblos originarios y ellos tienen la posibilidad, cada uno por su cuenta, generar su proyecto educativo, ¿verdad? Eso es una ruptura muy importante. Los proyectos como los de la Escuela Zapatista también le dijeron a la Secretaría de Educación, bye, y nosotros vamos en otra dirección, lo que están haciendo también en el Petén en Oaxaca, y bueno, pues muchos otros proyectos que se hacen, que también creo que es otro ángulo de los estudios curriculares para entender todas estas lógicas. Otro más para discutir esa construcción ya muy latinoamericana, tal vez ya mucho más de varias comunidades latinoamericanas, de otro discurso curricular. Como ustedes lo mencionan, pues mucho muy decolonial, muy con una mirada girando la epistemología del sur, creo que todavía en ciernes, pero que tiene que también que pues fructificar en correlatos importantes para repensar la institución educativa y los procesos que se dan en ella. Entonces, pues como ven, el campo del currículum es un campo apasionante, siempre hay novedades, siempre hay cosas que uno repiensa. Me gustó mucho cuando se capta esta idea de grandes autores que hemos seguido toda la vida, que pues ellos también recapitulan de repente posicionamientos que han tenido y a la luz de la historia, de la experiencia, de su propia vivencia. Efectivamente, el que el doctor Martínez Rizo, habiendo sido el director del INE, haga esta conclusión, además muy documentado, excelente su capítulo, pues creo que es de llamar la atención, ¿verdad? Son esas lecciones de vida aprendidas que vale mucho la pena escuchar pues de personas que han dedicado su vida a estos objetos de estudio. No dejen de leer también todo lo que se habla del campo de las tecnologías, que es otro gran reto que tenemos en nuestra región, repensar de otra manera cómo las tecnologías tienen que llegar a las instituciones escolares, no de la manera tan, pues no sé si llamarle tecnocrática, rígida, poco potente que hemos intentado. Y bueno, pues bienvenidos a las múltiples lecturas del tema curricular. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos y a todas, ¿sí? Y los esperamos, ¿sí?, para la siguiente presentación. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias.